cada martes tenemos entrevista dual, saludamos a los espectadores de Localia y ya que estamos con los saludos no me quiero olvidar Javier Nieto, que nos escribía a través de las redes sociales, que nos escucha siempre a través de internet desde Polonia, él y su familia, así que se quiere enterar de lo que pasa en Vigo y en el área metropolitana. Un saludo, Javier, que no me he olvidado. Vamos ya a saludar también a nuestro invitado para hablar de un tema que es muy importante, sobre todo cuando uno puede darse cuenta de lo que está sucediendo en Europa, pero también de lo que está sucediendo en España. Situación económica, situación de la infancia, situación de los más pequeños y también los peajes o las facturas de la crisis económica que hemos pasado y que seguimos pasando, estamos intentando salir de ella. Por eso es muy importante, es muy interesante conocer de primera mano, de la mano del presidente de UNICEF en España, reflexiones sobre ese informe, sobre la infancia, la situación que podemos catalogar de la infancia en España con respecto a otros países de los denominados ricos o del primer mundo. Don Carmelo Ángulo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Por estar hoy aquí con nosotros en Vigo y por hoy, en la radio y en la tele, que nos haya hecho un hueco en su agenda. En una comunidad autónoma que siempre ha sido muy sensible con los niños, ¿no? Y que tiene problemas de natalidad, tiene problemas de inmigración, tiene problemas de una colectividad en América Latina muy potente. Que usted conoce muy bien, Carmelo, sí, ¿no? Por haber trabajado allí como embajador. Y entonces, bueno, sentimos que aquí se nos escucha y que la población de Galicia responde también, ¿no? Y los medios nos ayudáis mucho. Pero a los niños, a la infancia, o no se les escucha o es complicado. Por eso es importante que tenga voz a través de UNICEF. Los niños de España, 8.2 millones, o los de Galicia, 400.000 niños, fueran un partido político, sería la fuerza más importante. Sí. Y lo que estamos en este momento es luchando porque la voz de esos niños que piensan, que además hoy día son ágiles mentalmente, que manejan los medios y son ya digitales, sí. ¿Cómo les damos voz? ¿Cómo los escuchamos? Y lo que constatamos es que en la crisis el sector más castigado a nivel del Estado español y a nivel de esta comunidad han sido los niños y las niñas. ¿El más castigado? El más castigado. Quiere decir que hace 30 o 40 años el sector más vulnerable eran los mayores. Sí. Pero el Pacto de Toledo y el aseguramiento de las pensiones durante la crisis ha permitido que ese sector pueda, no diré pasarlo bien, pero pasarlo menos mal que los demás. Esos abuelos a veces han corrido con los gastos del comedor escolar, han ayudado a los hijos a que puedan trabajar y compatibilizar la familia, han ayudado a comprar los libros, han ido a buscar a los niños al colegio, porque los hijos estaban atrapados realmente en mucha presión laboral. Sí. Por lo tanto, lo que constatamos es que los niños españoles, casi un tercio, y en Galicia también un tercio de los niños, están en riesgo de exclusión social. ¿Qué quiere decir esto? Que han reducido su capacidad de alimentarse bien, de ser tratados médicamente, de que en la escuela sea un lugar sano donde ellos puedan estudiar, pero al mismo tiempo comer, jugar, entretenerse, y nos preocupa mucho ese deterioro porque habla de un país dentro de unos años, un país con un lucro cesante, con un crecimiento cesante que puede afectar a varias generaciones. Claro, porque una factura en infancia, Carmelo, desde su experiencia, puede tener un recorrido a medio largo plazo también. Los niños no son el futuro, son el más crudo presente. Sí. Una infancia con menos niveles de educación, peor atendida sanitariamente, con peor dignidad y autoestima en los hogares por la tensión que se ha vivido. Una infancia acosada es una infancia que no va a poder rendir como adultos desde el punto de vista de la dignidad, de la gestión pública. Vamos a ser un país que tenga 2 millones menos de niños dentro de pocos años, y el que tenga más mayores de 90 años en los años 2060. Esa pirámide poblacional que preocupa tanto a los políticos. Y esa pirámide, ¿no? ¿Cómo sostiene un sistema de seguridad social? ¿Cómo sostiene un país armónico? Entonces, esta infancia hay que ocuparse de ella, pero urgentemente, para que no se deteriore. Y esa desigualdad, esa inequidad será en la escuela, en el día a día, entre el niño que come y el que no come, el niño que puede pagarse los libros. Entonces hay que terminar con eso. Por eso hablamos de focalizar las políticas públicas en infancia, darles a los niños una voz importante y tenerlos en cuenta como un bien público, social y político. Y desde su experiencia, desde la experiencia además de UNICEF España, ahora seguiremos profundizando en este 13º informe de la desigualdad infantil, ¿cómo se puede focalizar desde las administraciones, desde las políticas,
e incidir mucho más en cómo poder solventar este problema que tenemos con la infancia. Bueno, Carmen. La inversión en familia e infancia está descentralizada en las comunidades autónomas. Sí. Por lo tanto, hay una responsabilidad de las comunidades autónomas. Aquí hemos tenido una relación muy positiva con la Xunta y con las consejerías y con los municipios. Entonces, se trata de intentar recuperar la pérdida presupuestaria que se ha producido estos años. La inversión en infancia y familia se ha reducido un 16% en los últimos años. Estamos hablando a nivel de Estado de una factura de 6.300 millones de euros. Muchos millones. Un 16%. Estamos muy lejos del gasto público en infancia de Francia y de la media europea. Aquí estamos en el 1.4, en Europa estamos en el 2.2. Entonces, recuperar eso en términos de becas de comedor escolar, ayudas, becas de estudio, ayudas para la logística, para el transporte, para los libros, claro. Y fortalecer un poco el sistema escolar, porque ahí es donde el niño crece. Y cuidado, atención a la educación de 0 a 3 años, que la teníamos muy descuidada. Sí, la cobertura pública de la educación de 0 a 3 años es mínima en todo el Estado. Cada vez menos, ¿no? En la comunidad autónoma que más llega al 50%. Y ahí es donde se forman los valores del niño, sus primeros sentimientos, sus primeros afectos, sus primeras referencias. Y a esos niños hay que atenderlos desde que nacen, porque a veces los dejamos ir y luego a los 6 años nos preocupamos cuando ya tienen formado el córtex, claro, y las referencias que los va a definir luego como adolescentes y como adultos. Por lo tanto, eso es lo que pedimos, focalizar de 0 a 3 años, recuperar el gasto en la medida que se puede, y proponemos una medida en el informe, que es que haya una asignación universal por cada hijo nacido vivo, porque los más castigados han sido las familias numerosas. Bueno, que solo hay en Francia, por ejemplo, por cada, claro, hijo, que eso no es nada. Son 100 euros por hijo, pero claro, que parece que es una cantidad para el que está bien, pues que casi no tiene trascendencia, pero para los que lo están pasando mal, es una ayuda que permite cubrir gastos de hogar, gastos de alimentación, gastos de vestimenta, por ejemplo. Pero Carmelo, desde su experiencia, por ejemplo, de este asunto que me parece muy interesante, cuando se habla de políticas sociales, siempre se habla de la carga impositiva, ¿no? España es uno de los países con menos, entre comillas, pero no se habla de esto, ¿no? Países como Inglaterra, países como Francia, que tienen estas ayudas económicas para intentar, claro, ayudar a la infancia y ayudar a las familias, ¿no? Estas ayudas universales por hijos las tenemos en 17 países de la Unión Europea. Claro. No estamos hablando de una cosa excepcional, ¿no? Incluso en la crisis, países como Irlanda, como Gran Bretaña, con gobiernos muchas veces conservadores. Sí. No es un tema exactamente de ideología. El problema es qué priorizas en tu presupuesto como país. En muchos de estos países, durante la crisis, la infancia se ha sostenido bien y los servicios sociales aplicados a la infancia han funcionado. ¿Por qué? Porque se ha considerado como una prioridad. Es un bien público que se ha querido preservar. Aquí pensábamos que la familia lo podía resolver todo y con las ayudas y becas era el resto. Pero se ha demostrado que cuando tienes 1 millón de familias donde nadie trabaja o donde los recortes en las ayudas públicas a la infancia caen en picado, pues realmente ahí tienes un problema muy grave. Y estamos creando una generación de niños y niñas con falta de autoestima, con problemas muy severos, que derivan a veces en violencia doméstica, en ciberacoso. Lo explican ustedes en el informe, ciberbullying. Que además de estar a la cola en el tema de ingresos en países ricos, en países de la Unión Europea, algo que a mí me impactó cuando lo leía, lo de la satisfacción vital, a la cola en satisfacción vital los niños españoles. No estamos los que peor, pero tenemos por detrás solamente 10 países y por delante 23. Cuando a los niños se les pregunta, además, que es muy bonito, con emoticones, con caritas, si se encuentran contentos, menos contentos, tristes o muy preocupados, los niños dicen que no están contentos. No sé si están infelices, pero no están contentos. Quiere decir que les está faltando, porque se les pregunta por su salud, por su alimento, se hace una serie de preguntas, y los niños dicen que no están satisfechos con la vida que tienen y con la que imaginan que van a tener, porque esta puede ser una generación de niños y adolescentes que viva peor que sus padres. Nosotros pertenecemos a unas generaciones que pudimos, gracias a las ventajas sociales, adelantar a nuestros padres, estudiar, ser atendidos universalmente en salud, pero esta generación puede encontrarse que va a vivir peor que sus padres. Tenemos un 25%
50% de ninis, tenemos un 50% casi de desempleo infantil, y con estas carencias en salud, en educación, en dignidad de los niños, yo me pregunto hasta qué punto el sistema es sostenible. Y ahora que se habla, bueno, estamos en precampaña electoral por unos días, porque ya prácticamente en campaña electoral, esto de plantear un pacto por la infancia, señor Angulo, ¿usted cómo lo ve? ¿Lo vería como una solución por lo menos para que esto se quedase fuera del debate? Usted lo apuntaba muy bien antes, incluso otros países con diferentes gobiernos han adoptado medidas para intentar ayudar a la infancia. ¿Esto del pacto por la infancia, usted cómo lo vería? ¿O desde UNICEF? Bueno, yo lo vería como necesario y diría incluso urgente. Urgente, ¿no? Porque en España ha habido pocos pactos, pero si alguno ha tenido verdaderamente fuerza, bueno, aparte del pacto antiterrorista, ha sido el pacto de pensiones, el pacto de Toledo, que pudo blindar los derechos de los mayores. Pedimos que se haga un blindaje de los derechos de los niños, fundamentalmente salud, educación y, por supuesto, vía empleo de los padres en la medida que se puede actuar. Si tenemos ese pacto central, autonómico a nivel de Estado, donde según hemos podido sondear la mayoría de los partidos son proclives a tenerlo, luego necesitamos los pactos autonómicos. Tenemos 11 pactos autonómicos, también uno en Galicia, pero queremos que no sean, si me permite la palabra, cosméticos, de postureo. Que vaya más allá. Las fotos con los niños son valiosas, pero cuando hay presupuesto que llega a solucionar sus problemas, son mucho más valiosas. Queremos que sean pactos operativos y efectivos, pero creemos que el pacto de Estado podía derramar una visión de la infancia como prioridad en todo el Estado. En eso estamos trabajando con nuestros equipos. Creemos que aquí hay buena sintonía. Hemos encontrado tanto en el alcalde de Vigo como en el presidente de la Xunta, con que yo me he entrevistado, una buena predisposición a echar una mano. Por lo tanto, acudamos al presupuesto. A lo mejor no se puede inmediatamente llegar a todo. Una asignación por hijo podría costar al año 9.200 millones de euros, que es mucho, pero se puede empezar por las rentas más bajas o por los colectivos más desfavorecidos. Nos sale en el estudio atención a los hijos de los inmigrantes, atención a las niñas que por algunas razones nos salen peor que los niños, siendo ellas mayoritarias en el sistema escolar, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, hay algunas señales. Cuidado con el 10% de los niños que no superan las competencias básicas en matemáticas, ciencias y lectura. Ahí se nos están quedando pegados al suelo, ese suelo pegajoso que les va a impedir ser adultos con dignidad y poderse incorporar en la vida. Luego, el pacto es un gran mantra para nosotros, y gracias por el apoyo que nos dais. Pero no solamente el pacto por la infancia, sino que también ustedes también trabajan a nivel municipal con las ciudades amigas de la infancia, ¿no? Esa bonita iniciativa de UNICEF. Claro, tenemos la suerte de poder ser una especie de ISO 26000 en medio ambiente, una certificación que el municipio que hace buenas prácticas en transporte, logística, juego, espacios verdes para los niños, espacios de juego, y que encima tiene un consejo infantil al que le consulta el alcalde y los concejales, escuchando otra versión de los problemas y otra visión de los problemas, porque escuchar a los niños a veces es mano de santo. Los niños a veces tienen soluciones espontáneas que los mayores, filtrados por muchas cosas, no tenemos. Sin duda. Y aspiramos, ya tenemos algunas ciudades candidatas, aspiramos que Vigo, por ejemplo, estamos hablando de Vigo, que es una ciudad que tiene excelentes prácticas en infancia, se incorpore y pueda ser además una ciudad, casi diría yo, ejemplarizante. Aquí hay niños que van a estudiar al extranjero para aprender idiomas, aquí hay becas de comedor escolar, en verano nadie deja de tener acceso al alimento que necesita de una forma con dignidad, no hecha así como escaparate. Por lo tanto, esperamos que tendremos 5 o 6 ciudades amigas de la infancia en Galicia en un plazo muy corto. Ojalá así sea, que será muy buena señal, sin lugar a dudas. De este informe ya nos ha dado pinceladas, alguna más que la gente seguramente en sus casas pues pueda conocer esa realidad, y que usted, como experto además, Carmelo, le hayan llamado la atención o le gustaría. Bueno, yo creo que en educación y salud no estamos mal, porque es un derecho universal. Estamos mal en la prestación que conlleva la salud y la educación, pues eso, ayudas a comedores, ayudas a la compra de medicamentos en algunos sectores. Me preocupa el tema de la satisfacción de los niños. Yo les he propuesto a las autoridades nacionales, y aquí también en Galicia, que hagamos un barómetro de satisfacción de los niños. Todos los meses el CIS nos anuncia cómo nos encontramos los españoles.
Mi pregunta es, ¿por qué no lo hacemos con los niños? Preguntarles qué están viendo ellos, cómo están avisorando el futuro, qué están sintiendo en su propia piel, qué están sintiendo en el hogar, qué satisfacción tienen, porque esto nos ayudaría a reaccionar. Entonces me preocupa la satisfacción de los niños, porque en la época de la vida donde el juego, el ambiente familiar, el ambiente social, la posibilidad de hacer a la cultura, al conocimiento, a las redes, al mundo, es vital. Entonces, ojalá podamos establecer algún tipo de barómetro de infancia. Quizás podría ser Vigo la primera ciudad que consulta a grupos de niños. Por supuesto será un muestreo, no se puede hacer con todas las escuelas, pero ¿qué está pasando en la ciudad? ¿Qué piden los niños? También lo conseguimos a través de los consejos consultivos infantiles. Ese puede ser y el otro es que el ingreso ha caído tanto en España, que es el desempleo, no cabe duda, uno de los temas vitales. Familia donde no trabaja y además se le acaban las prestaciones, es una familia que tiene que reducir todo el ámbito familiar económicamente, y hay los que sufren son los niños para desesperación de los padres, porque a veces los padres quieren hacerlo y no lo pueden hacer. Por lo tanto, creo que empleo, trabajo y contar con los niños para las grandes decisiones son buenas avenidas. Todos los que colaboran con UNICEF España en este caso, también están colaborando con esa labor extraordinaria que desarrolla UNICEF en todo el mundo, Carmelo, y que esto es muy importante también destacar, porque allí donde seguramente pues no existan esos derechos de la infancia, pues ahí está trabajando UNICEF en primera fila, ¿no? Hombre, somos responsables de los niños españoles y en este caso de los gallegos. Lo primero, faltaría más, pero tenemos 2.200 millones de niños en el planeta. Cerca de 1.000 millones de personas no tienen agua corriente, acceso a un agua digna, con lo cual sus hijos lo pasan mal. Tenemos 50 y tantos millones de niños que no van a la escuela primaria en el planeta. Tenemos 250 millones de niños que viven en países amenazados por guerras, sometidos a presión, bajo el conflicto. Tenemos 250.000 niños soldados, enarbolando a los 8 años un AK-47 que pesa varios kilos. Tenemos niñas a las que se les hace la ablación genital, 1 millón y pico en África. Tenemos una agenda internacional muy dura, la trata. 10.000 niños de los que han entrado en Europa como refugiados han desaparecido. Eso es muy llamativo. No se sabe dónde están. No han desaparecido físicamente, en el sentido de que los hayan. Pero se han perdido sus padres. Pero se ha perdido el contacto con ellos. Se han quedado en redes de trata, en circunstancias muy difíciles para ellos, con lo cual del 1 1.100.000 del año pasado que entraron en Europa, tenemos 300.000 niños que han pedido refugio, con sus madres 600.000 personas. Por lo tanto, también pedimos a los gobiernos, a los estados, que les concedan esos derechos a los que tienen realmente esa edad y que necesitan un apoyo especial, y que no se los puede confundir con los mayores. Entonces, a través del apoyo psicológico, de la recuperación familiar, de la atención educativa, de esos campos que organizamos, que son espacios amistosos para los niños, para que puedan jugar. Ese es nuestro trabajo en los países de la ex Yugoslavia, en Turquía, en Grecia, donde estamos, y también con el gobierno de Alemania, que nos ha pedido ayuda para ver cómo hace con toda esa infancia. Por lo tanto, ¿les están haciendo caso los gobiernos europeos, precisamente ustedes que están ahí en primera línea trabajando y conociendo de primera mano pues esos miles de niños que también están llegando a Europa buscando una solución a una situación devastadora de su país? Yo diría que sí. La vigilancia que hacemos y el seguimiento ha permitido construir con los gobiernos respuestas. Porque lo que nos preocupa, ¿qué son? Los niños bebés, los niños que vienen no acompañados, que vienen unos 100.000 y pico, no están acompañados. 100.000 no acompañados. Vienen con tíos, familiares, vecinos del pueblo, y se cuelan por ahí. Luego niños que tienen discapacidades o problemas específicos, niños que además han perdido su contacto familiar e intentamos juntarlos. Por lo tanto, los protocolos de frontera deben distinguir perfectamente que un niño tiene otras preocupaciones y otros derechos. El trato en la frontera, el diálogo, e inmediatamente hay que darles una atención con derechos. El tema de los mayores tiene otras características, pero a ellos hay que atenderlos específicamente. Y ahí sí que hemos conseguido logros con Grecia, con Turquía, con
Alemania, con los países en los Balcanes que tienen esta fuerza, y la preocupación de que aunque haya vallas de 8 metros o de 30 metros, yo he estado ahora en los campos de refugiados de Jordania, fronterizos con Siria, sí, y la gente huye a la desesperada porque le han destruido su casa, porque ha cambiado de ciudad 8 veces dentro de Siria, claro, y sale a la desesperada. Jamás se quería ir de su territorio. Hay que tener en cuenta que en Siria la educación era gratuita, incluso la universidad, y que la gente que está saliendo es una gente formada, la formación que tiene, gente que tiene esa formación, llegando, muchos, claro. Y creo que la generosidad de este modelo europeo solidario, filantrópico, que piensa en términos de humanidad. Vivimos en un país, y lo digo en Galicia, que entre 1850 y 1950 expulsó por razones económicas o políticas a 5 millones de españoles. Sí. 5 millones, que son exactamente los refugiados que viven en los campamentos en Líbano, en Siria, en Turquía y en Irak. Entonces yo creo que un poco más de generosidad. Y mi preocupación es que la sociedad civil es muy proclive a ayudar. Sí. Los ayuntamientos. Se ha gubernamentalizado el problema quizás demasiado, pero creo que un país como el nuestro, que tiene 8.000 y pico municipios, que no pueda recibir a 2 refugiados por municipio, me parece un poco fuerte. Y, señor Angulo, ahí es muy importante, a la hora de la acogida, usted lo definía muy bien, y seguramente lo tratarán con los países, que a esos niños, además de acogerlos, hay que integrarlos, tienen que tener su educación, tienen que tener un ambiente lo más normalizado posible también. Generalmente vienen muy dañados psicológicamente, sí, con un choque porque lo que han oído, yo en el campamento me entrevisté con varios en el campo de refugiados y me decían que no podían dormir porque el ruido de las bombas los acompañaba por la noche, ¿no? Atención psicológica, recuperación del entorno familiar cuando se puede, vuelta al juego, que es una terapia fantástica para los niños, vuelta a una educación que a veces tiene que ser mixta porque los países no tienen el mismo sistema educativo, atención en salud, campañas de vacunación, y que ese niño vuelva a recuperar la sonrisa, la dignidad. Yo en el campo de Zatari, que es el mayor de Oriente Medio, sentí que los niños no están felices, pero han recuperado la alegría y la risa. No están felices, pero están contentos. Entonces, esa tarea que hace UNICEF, que por ejemplo reparte 3.3 millones de litros de agua todos los días en el campamento de Zatari, repito, a través de un servicio todo el día de 60 camiones, eso lo tenemos que hacer universalmente, pero nos ocupamos también a través de la incidencia política, que los niños tengan sus derechos aquí en España. Por eso es muy importante también conocer cómo funciona, cómo trabajan, y conocer de primera mano con el presidente esa realidad. Para aquellos que nos estén oyendo, vigueses, habitantes del área metropolitana, ¿cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden colaborar en este momento para esos niños que están viviendo una situación tan compleja, y para esos niños que están viviendo también la desigualdad? Bueno, Carmelo. Primero, ocuparse de entender que las cifras que utilizamos son cifras públicas y oficiales. O sea que cuando decimos que hay un 30 y tantos % de niños en riesgo de exclusión social, es que esto es real, sí, porque mucha gente no lo ve en el paseo marítimo ni aquí en los centros. Esto está existiendo, y ese dolor de las familias es un motivo de preocupación política y social. ¿Y cómo se puede resolver? Pues a través de la, entre comillas, presión ciudadana, y luego a través de las donaciones, claro, o apoyos con sociedad civil. Sin olvidar que los niños del mundo nos preocupan, porque lo ideal de esos niños es que no tuvieran que salir de sus países, porque sí, pudieran vivir allí. Nuestro trabajo consiste en intentar que en sus propios países los niños tengan derechos. Y cuando tienen educación, salud y agua, los niños no se van, y los padres no quieren sacarlos de alguna forma. Luego también ayudar a que allí las inequidades y los derechos se restablezcan sería lo ideal. Mucha gente está esperando volver a Siria en cuanto esto termine, aunque la comunidad internacional no sea capaz de arbitrar una solución. Pero ahí es donde tenemos que trabajar también, porque ahí es donde tenemos el problema. Y por lo tanto, los que lleguen, porque tengan que llegar, recibirlos y acogerlos. Sin duda. Que yo creo que el pueblo español es enormemente solidario. Afortunadamente aquí no se oyen esos mensajes del odio, que desgraciadamente... Para nada. Yo creo que a una encuesta reciente, el 80% de la gente está favorable a poder ayudar. Eso, ¿no? Es una buena noticia. Presidente, que le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Ojalá dentro de X tiempo estemos hablando de nuevo usted y yo aquí, y hablemos de Vigo como una ciudad amiga de la infancia. Así es. De la comunidad gallega también apostando por UNICEF.
y de un pacto por la infancia también ya rubricado y firmado con todas las fuerzas políticas. Me encantaría, y agradezco en nombre de UNICEF a los medios, a vosotros particularmente, y a la ciudadanía gallega, donde tenemos 20.000 socios, esperando que sean muchos más, y a las autoridades que siempre nos han recibido muy bien, con las que tenemos un diálogo muy constructivo. Le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros a Carmelo Angulo, el presidente de UNICEF España. Ahora lo que hacemos es cerrar aquí la entrevista en la tele y volvemos en la radio en unos minutos. Hasta ahora. Vigo hoy por hoy.